La Puerta Cero. ¿Qué pasaría si el asesino más escurridizo de Estados Unidos nunca hubiese sido atrapado y pudiera estar sentado justo detrás de ti en este momento? Así comienza la atmósfera inquietante que David Fincher recreó en Zodiac, 2007, una película que no solo relata un caso policial, sino que revive uno de los capítulos más oscuros y enigmáticos de la historia criminal. Lo que vemos en pantalla no es un simple thriller de Hollywood, está inspirado en hechos reales que aterrorizaron a California durante los años 60 y 70. El asesino del Zodíaco no se conformaba con matar, jugaba con todos, enviaba cartas enigmáticas a los periódicos, llenas de símbolos y códigos que, incluso hoy, continúan siendo un rompecabezas. Sus mensajes no eran solo desafíos, eran declaraciones de poder. Quería demostrar que estaba un paso adelante de la policía y que podía reírse de la justicia. La película retrata con maestría la obsesión de periodistas y detectives que dedicaron su vida a intentar descifrar su identidad. Pero lo más perturbador es que, fuera del cine, el caso quedó abierto. Nadie logró ponerle un rostro definitivo al Zodíaco. Medio siglo después, seguimos hablando de él, seguimos temiendo la idea de que un asesino así pueda desaparecer en la multitud, y seguimos preguntándonos lo mismo: ¿quién fue realmente el Zodíaco? En este video, vamos a explorar la historia real detrás de la película, reviviendo sus crímenes, los enigmas que dejó y los secretos que todavía, hasta hoy, permanecen sin respuesta. La historia del Zodíaco comienza en un contexto muy particular. Estamos en el final de los años 60, una época marcada por los cambios sociales, las protestas contra la guerra de Vietnam y el auge del movimiento hippie en California. Era un tiempo de libertad, de juventud explorando nuevas formas de vivir, pero también de gran vulnerabilidad. Y fue en ese escenario donde un asesino anónimo decidió sembrar el terror, dejando una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. El primer ataque atribuido al Zodíaco ocurrió el 20 de diciembre de 1968, en un lugar solitario de Vallejo, California. Dos adolescentes, Betty Lou Jensen y David Faraday, estaban en una cita romántica cuando un desconocido se acercó a su coche y disparó sin piedad. La brutalidad del crimen parecía un acto aislado, pero sería solo el inicio. Lo más inquietante es que no había un móvil claro. No fue robo, no fue venganza, fue simplemente asesinato. 6 meses después, en julio de 1969, el asesino volvió a actuar. Esta vez, las víctimas fueron Darlene Ferrin y Michael Mayow, atacados mientras estaban en un coche estacionado. Michael logró sobrevivir a pesar de sus heridas y describió al atacante como un hombre de complexión media, con gafas, pero sin rasgos definitivos. Esa noche, el Zodíaco empezó a tomar forma como un fantasma real que podía aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero lo que realmente diferenció a este criminal de otros fue su sed de protagonismo. Poco después de este segundo ataque, varios periódicos de California recibieron cartas firmadas con un extraño símbolo, un círculo con una cruz en el centro. En ellas, el autor no solo confesaba los crímenes, sino que incluía un criptograma de 408 símbolos y exigía que fuera publicado en primera plana, o prometía seguir matando. Aquí llega nuestro primer gran reengagement. Cuando las cartas se pusieron públicas, miles de ciudadanos comenzaron a intentar resolver los códigos. Familias enteras, profesores de matemáticas, aficionados a los rompecabezas, todos querían descifrar el mensaje del asesino. Finalmente, un maestro de secundaria y su esposa lo lograron. El texto revelaba que el Zodíaco mataba porque le daba placer, y que sus víctimas se convertirían en sus esclavos en el más allá. Ninguna confesión había sido tan fría, tan calculada y tan perturbadora. Los crímenes continuaron. En septiembre de 1969, en el lago Berryessa, el Zodíaco atacó a una pareja de jóvenes que disfrutaba de un picnic. Lo que diferencia este caso de los anteriores es la teatralidad. El asesino apareció con una capucha negra y el símbolo del Zodíaco en su pecho, como si fuera un personaje salido de una pesadilla. Ató a las víctimas, los apuñaló brutalmente y luego se dio el tiempo de dejar un mensaje en la puerta del coche, detallando los crímenes previos y estampando su firma macabra. Apenas un mes más tarde, en San Francisco, un taxista llamado Paul Stine fue asesinado de un disparo en la cabeza. Lo impactante de este caso fue que el Zodíaco se arriesgó en plena ciudad, en un vecindario concurrido. 3 adolescentes vieron al sospechoso huir de la escena, pero incluso con testimonios y un retrato hablado, la policía no logró atraparlo. La prensa ya no hablaba de otra cosa,
El Zodíaco se había convertido en un fenómeno mediático. No solo mataba, sino que jugaba con la policía, con los reporteros y con el público. Sus cartas se convirtieron en titulares, sus códigos en obsesiones colectivas y su figura en un enigma imposible de ignorar. Lo más inquietante era que sus crímenes parecían carecer de patrón claro. No siempre atacaba al mismo tipo de víctima, no usaba un único método y, por lo tanto, era prácticamente imposible anticipar dónde o cuándo actuaría de nuevo. Ese halo de imprevisibilidad lo convertía en una amenaza constante. En esta primera etapa, el Zodíaco logró lo que parecía imposible: convertir sus asesinatos en un espectáculo público. Cada carta, cada símbolo y cada amenaza mantenían en vilo no solo a las autoridades, sino a toda una sociedad que vivía entre el miedo y la fascinación. El asesino ya no era solo un criminal, era un mito en construcción. A medida que los crímenes del Zodíaco se multiplicaban, también lo hacía la desesperación de la policía y la fascinación del público. Las cartas llegaban con más frecuencia, y cada una contenía amenazas cada vez más inquietantes. Desde planes de asesinar niños en los autobuses escolares hasta burlas hacia los investigadores que, una y otra vez, fracasaban en atraparlo. La figura del Zodíaco se transformó en un rompecabezas imposible, y resolverlo se convirtió en una obsesión nacional. Los periódicos y la televisión explotaban cada detalle, pero fueron los propios investigadores quienes quedaron atrapados en la telaraña del asesino. En San Francisco, el periodista Paul Avery, del San Francisco Chronicle, dedicó gran parte de su carrera a seguir las pistas del Zodíaco. A tal punto llegó la atención que el propio asesino lo mencionó en una de sus cartas, convirtiéndolo en blanco potencial. Avery comenzó a recibir amenazas directas, y su vida profesional y personal se desmoronó bajo el peso de esa sombra. Al mismo tiempo, un joven dibujante del periódico, Robert Graysmith, se obsesionó con el caso. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una investigación personal que lo acompañaría durante décadas. Su perseverancia fue tal que, años más tarde, escribiría los libros que inspirarían la película Zodiac. Pero en los años 70, Graysmith era solo una pieza más en un tablero dominado por el misterio y la paranoia. Uno de los momentos más intensos de la investigación llegó con un sospechoso que parecía encajar a la perfección: Arthur Lake Allen. Varias pistas apuntaban hacia él. Era un hombre solitario, con antecedentes inquietantes y un historial de comportamiento extraño. Incluso, uno de sus amigos lo había denunciado, asegurando que Allen hablaba de matar parejas y de querer llamarse a sí mismo el Zodíaco. La policía lo investigó durante años, y aunque todo parecía indicar que él era el culpable, nunca se encontraron pruebas definitivas. Su caligrafía no coincidía, las huellas dactilares no encajaban, y los exámenes de ADN posteriores tampoco lograron confirmarlo. Allen murió en 1992 sin haber sido acusado formalmente, dejando una nube de duda que persiste hasta hoy. Y aquí tenemos el segundo gran reengagement. El Zodíaco no solo sembraba terror en las calles, también destruía las vidas de quienes intentaban atraparlo. Policías que arruinaron su carrera en investigaciones fallidas, periodistas que quedaron marcados para siempre, y familias de víctimas que nunca encontraron justicia. La verdadera víctima silenciosa fue toda una sociedad, atrapada en un juego macabro que parecía no tener fin. Pero el Zodíaco no se conformaba con lo que ya había hecho. En sus cartas insinuaba haber cometido muchos más crímenes de los oficialmente confirmados. Algunos investigadores creen que pudo estar involucrado en hasta 37 asesinatos, aunque solo se le atribuyen de manera oficial 5. Ese margen de incertidumbre alimentó aún más el mito. ¿Y si realmente mató a decenas de personas que nunca relacionamos con él? Con el paso de los años, las pistas se volvieron más escasas y las cartas empezaron a llegar con menos frecuencia. Pero la leyenda no desapareció. En los 92.000, nuevas tecnologías como las pruebas de ADN revivieron el interés en el caso, aunque siempre con resultados ambiguos. Incluso en 2020, un equipo de criptógrafos logró descifrar uno de los famosos códigos que había permanecido indescifrable durante más de 50 años. El mensaje no reveló su identidad, pero sí confirmó una vez más la arrogancia del asesino. Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. La película Zodiac capta con precisión ese sentimiento de frustración colectiva. No es solo una historia de crímenes, sino un retrato de la obsesión humana frente a un misterio imposible. Cada investigador, cada periodista y cada aficionado que se sumergió en el caso pagó un precio.
el de perder parte de su vida en la persecución de una sombra. El clímax de esta historia no es un arresto ni una confesión, sino precisamente la falta de resolución. El Zodíaco nos recuerda que algunos misterios permanecen abiertos para siempre, que la justicia no siempre llega, y que, a veces, lo más aterrador no es lo que sabemos, sino lo que nunca lograremos descubrir. El caso del Zodíaco sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia criminal. A diferencia de otros asesinos seriales, nunca fue atrapado, nunca confesó y nunca dejó de desafiar a quienes intentaron detenerlo. Sus cartas, sus códigos y sus crímenes convirtieron a un hombre anónimo en un mito oscuro que aún hoy, más de 50 años después, nos provoca escalofríos. La película de David Fincher nos mostró la desesperación de quienes se obsesionaron con atraparlo, pero la realidad fue todavía más cruel. Cada pista terminaba en un callejón sin salida, y la gran pregunta, ¿quién fue realmente el Zodíaco?, permanece sin respuesta. Quizás esa sea la razón por la que su sombra sigue tan presente, porque lo desconocido siempre genera más miedo que lo que podemos comprender. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Arthur Leigh Allen era realmente el Zodíaco? ¿O piensas que se trataba de otra persona, alguien que logró desaparecer en la multitud para siempre? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tus teorías. Si te gustó este viaje al misterio, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias reales detrás del cine. Y recuerda, a veces, la línea entre la ficción y la realidad es mucho más delgada de lo que imaginamos.